Permítanme, en primer lugar, agradecer la invitación que me hace la Escuela de Derecho EGEPUT, que organiza este congreso, saludar la presencia de distinguidos ponentes en esta mesa de honor, el doctor Iván Meini, señor decano de la facultad también, que está de Derecho de la UTP, y sobre todo, saludar la presencia de todos ustedes acá. De verdad, para mí es un honor estar ante tan distinguido público. Bastante gente, pensé no tener un marco tan espectacular. Les pido permiso para ser un poco informal, ¿puedo? ¿Sí? Ok, entonces... Y bueno, un poco desplazarme para tener inmediación, para poder hacer una sesión más bien dinámica, ¿de acuerdo? Los que me conocen saben que no soy muy formal, que digamos. Entonces, me han pedido hablar sobre un tema que es bastante delicado, bastante complejo además, que es el tema del dolo, que es el tema de la prueba del dolo, que tiene que ver también, ahí he visto, la ignorancia deliberada, la ceguera voluntaria, y bueno, yo no sé qué más, y que todo eso lo haga en 40 minutos. Está complicado, ¿verdad? Está complicado. Debo empezar diciendo que debemos entender que no se puede litigar si no se conoce bien, o por lo menos de manera aceptable, derecho penal. Cuando empezó la reforma procesal en el Perú, hemos asistido a una sistemática secuencia de capacitaciones donde nos decían lo importante es litigar, lo importante es persuadir, retórica, convencimiento y manejo de derecho procesal. No está mal, hay que saber todo eso, hay que saber litigación, hay que saber procesal, hay que saber esas herramientas, hay que conocerlas. Pero no podemos olvidar la esencia, que es el derecho penal. Porque finalmente lo que vamos a aplicar en un proceso penal es el derecho sustantivo, ¿cierto? ¿O no? El derecho procesal va a resolver un conflicto, seguramente, pero aplicando el derecho sustantivo. Entonces no podemos litigar desconociendo instituciones de derecho penal. Así que lo primero que quiero hacer es reivindicar la importancia del derecho penal en el proceso penal. ¿Y por qué lo digo en Chiclayo? Porque ustedes fueron uno de los primeros distritos en el Perú que se aplicó el nuevo código, ¿o me equivoco? El nuevo código empezó en Huaura, luego pasó por Trujillo, ¿cierto? Y luego vino por acá. Entonces, experiencia en el nuevo código tienen, ¿cierto? Y creo que hoy día, después de más de 15 años, por lo menos tienen 15 años ustedes con un nuevo código, casi 15 años, ya se han dado cuenta que no se puede litigar sin manejar figuras de derecho penal. El derecho procesal, ¿qué te enseña en materia probatoria? El derecho procesal te enseña cómo probar, ¿cierto? En materia procesal aprendes cómo probar. En litigación, cómo presentar la prueba. Pero en el derecho penal aprendes qué probar. ¿Y eso es importante o no? Si tú no sabes qué probar, ¿qué haces en un proceso? Si sabes cómo probar, si sabes cómo presentar tu prueba, sabrás procesal, sabrás litigación. Pero solo vas a saber qué probar si conoces derecho penal sustantivo. Primera aproximación. Dentro de esto, todos sabemos que el delito es un comportamiento típico, ¿no? Hoy día se habla de un tipo global del injusto, donde la tipicidad y la antijuridicidad casi se fusionan, ¿cierto? La tipicidad positiva, la tipicidad negativa, dicen algunos, los elementos negativos del tipo, decía por ahí alguien, ¿cierto?
Pero lo cierto es que dentro de la tipicidad, hoy día me han pedido hablar algo de la tipicidad subjetiva. Y cuando hablamos de la tipicidad subjetiva, ¿de qué estamos hablando? Del dolo, de la culpa y de las figuras distintas al dolo y la culpa que pueden haber, como la tendencia interna trascendente o la finalidad relevante, ¿no? La tendencia interna intensificada. Pero dentro de la tipicidad subjetiva vamos a sentarnos un poquito, vamos a aterrizar en el tema del dolo, ¿sí? Clásicamente el dolo, ¿cómo se ha definido? Mi profesor en la universidad me decía hace muchos años, no parece, pero muchos años, ¿no? ¿O sí parece? Sí parece. Ya, mi profesor me decía, el dolo es saber y querer. Así me decía, saber y querer. O sea, dos elementos, ¿no? El elemento cognitivo, saber, y el elemento volitivo, querer. Saber y querer. La suma de los dos, me decían, daba el dolo. Actuabas con dolo cuando lo hacías sabiendo y queriendo. Y por eso es que las sanciones al que actúa con dolo son mayores o no. Si matas con dolo, la pena es bien alta, ¿o no? Si matas con culpa, la pena es menor. Miren lo que voy a yo graficar un poco para que se entienda. Imagínense que alguien está durmiendo acá adelante. ¿Pueden creer que está? Ni empiezo, ya está durmiendo. Doctor Almanza, es que yo lo sigo donde va porque solo con usted duermo. ¿Cierto? Entonces yo saco mi arma y le disparo. ¡Pah! ¿Por qué le disparé? Por dormir. Pero como tengo tan mala puntería, la bala lo peina. Le hace raya al medio. Y no lo mata. ¿Qué he cometido? ¿Tentativa de qué? Tentativa de homicidio. ¿Me entienden? No se murió. Intenté, pero no lo ejecuté. ¿Hubo ejecución delictiva? Sí, pero no hubo consumación, ¿correcto? Muy bien. El bus interprovincial se desbarranca. 20 personas mueren. 40 terminan heridos. El conductor había tomado una pastilla para la gripe que tenía efectos secundarios, somnolencia. Y por lo tanto, se durmió manejando y el bus se desbarrancó y murieron 20 y heridos quedaron 40. ¿Sí? La pregunta es, ¿quién va a merecer más pena? Ese señor que incumplió deberes de cuidado, que fue imprudente y no leyó el fármaco que ingería y mató 20 personas y dejó graves a 40, o el que le peinó con un balazo a alguien. ¿Quién merece más pena? ¿Quién? ¿Quién? Ni duden, ¿quién? ¿El que lo peinó o no? El que lo peinó merece más pena. Pero doctor, al otro lado hay 20 muertos. Sí, pero el que disparó y lo peinó merece más pena. ¿Por qué? Porque actuó con dolo. ¿Y por qué el dolo es grave? Porque lo has hecho. Te has enfrentado con la norma. ¿Cierto? El otro no se enfrentó con la norma. El otro no cumplió deberes de cuidado. El otro debió ser previsor. El otro debió leer el fármaco antes de tomarlo, ¿cierto? Pero se enfrentó con la norma. Incumplió deberes de cuidado. ¿Ven? Entonces,
Eso es importante. El dolo se castiga con mucha severidad. ¿Por qué? Porque lo has hecho sabiendo. Las modernas teorías del dolo ya no hablan de un dolo volitivo, ¿cierto? Sino de un dolo cognitivo. O sea, basta para actuar con dolo que sepas lo que estás haciendo. Y sabiendo, lo hagas. ¿De acuerdo? Y sabiendo, no te detengas. Sabiendo, continúes. Y eso tiene un reproche penal mayor. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque yo sabía que esa era una pistola. Porque yo sabía que esta pistola estaba cargada. Porque yo sabía que esto mata. Porque yo sabía que cuando le dispara en la cabeza va a dejar de existir. Y sabiendo todo eso, ¿hice lo que? Hice. Por lo tanto, mi comportamiento es más reprochable o no. Y merece una pena mayor. ¿Por qué? Porque yo actué sabiendo. Esa es la gravedad del dolo. Te enfrentas a la norma. La conducta culposa es una conducta que se diferencia del dolo precisamente en eso, en que en la culpa no conoces, en la culpa no sabes lo que haces, ¿cierto? Pero pudiste haber sabido si hubiera sido diligente, previsor, cuidadoso. Ahí hubiera sabido. Vamos, voy a poner otro ejemplo para que no se me duerman porque esta hora es atroz, ¿verdad? 3:30 de la tarde, después de haber comido un arroz con pato. ¿Qué es lo que provoca? Dormir, ¿cierto? José me ha puesto a esa hora a propósito, eso ha sido con dolo. Es el mejor ejemplo del dolo. Entonces, voy a poner otro ejemplo. ¿Recuerdan ustedes a el hijo de Bruce Lee, a Brandon Lee? A Brandon Lee lo mataron filmando una película llamada El Cuervo. ¿Y cómo es que lo mataron? Le dispararon en pleno rodaje, pero las balas con las que le dispararon eran reales y tenían que ser balas de salva. Y cuando Brandon cayó muerto, el director corrió a felicitarlo. ¡Qué bien muere! ¿Cierto? Pero no estaba actuando. Estaba muriendo. La pregunta es, el que le disparó, aparentemente, si eres psicologicista, te tendrías que preguntar, si pretendes leer la mente, te tendrías que preguntar, ¿el que le disparó sabía que las balas eran reales? Nunca te preguntes ese tipo de cosas porque jamás lo vas a saber. Porque nadie lee la mente. El que pretende leer la mente y pretende que para hablar de dolo tienes que leer la mente, está metiéndose en algo para el ser humano por lo menos inalcanzable. De pronto los extraterrestres nos visitan y nos enseñan una tecnología para leer la mente, ¿cierto? A partir de allí, nosotros podemos leer la mente. Pero hoy día podemos hacerlo. ¿Podemos? Pero hacemos preguntas tan tontas como, mi amor, ¿me amas? ¿Cierto? ¿Hacemos ese tipo de preguntas o no? Todos la hemos hecho. Todos. Y cuando la hacemos y nos dicen, sí, yo le digo, te va a decir que no. Entonces, en el tema
que estoy poniendo como ejemplo la muerte de Brandon Lee, ¿sería yo bien tonto si le pregunto al actor que disparó, ¿sabías que la bala era real? Esa pregunta tan tonta, ¿qué respuesta me va a merecer? El tipo sabe que si me dice que sí, ¿se va a 20 años preso o no? ¿Qué me va a responder? ¿Qué me va a responder? Yo no, pues no sabía. Entonces, en el dolo, lo que se tiene que mirar es si era su rol saber eso. La pregunta es, como actor, ¿era su rol saber eso? ¿A quién le correspondía saber eso? Así es. Al que le tocaba saber eso es el utilero. ¿Al equipo de producción o no? El utilero tenía que saber eso. Eso era su rol del utilero. Yo pregunto, ¿y si el actor sí sabía porque el utilero se equivocó y él lo revisó? Eso nunca lo podremos probar, ni saber. ¿Se entiende? Entonces, el dolo no se prueba leyendo la mente. El dolo se imputa. ¿Según qué? Según temas objetivos. ¿Cómo cuáles? Como los roles que tenías y los cumpliste o no los cumpliste. ¿Estamos? ¿Se entiende? Muy bien. Me han pedido meterme un poquito ¿en qué? Me han pedido meterme un poquito en lo que es la ignorancia deliberada o la ceguera voluntaria. Pero esta es una terminología más bien gringa, la ceguera voluntaria. No soy muy bueno en inglés, pero es algo así como willful blindness, ¿no? Que es ceguera voluntaria. Traducción peruana, hacerse el ¿hacerse el qué? Algo así, ¿verdad? Algo así es la ceguera voluntaria. En la ceguera voluntaria se sostiene, porque para empezar tenemos que entender que esa es una figura extrapolada de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Y cuando de Estados Unidos traen esta figura, tenemos que entender que en Estados Unidos no diferencian la parte subjetiva como dolo y culpa. Allá tienen 4 categorías distintas. No es lo mismo que el Perú. Entonces, si traes una figura como la ceguera voluntaria a países como el nuestro, tienes que más o menos entender qué es para ellos ese significado, ¿cierto? Y más o menos ¿a qué equivale? A que yo te impute por dolo habiéndose demostrado que no sabías. ¿Estamos? O sea, ¿cómo se explica esa figura? Yo te imputo por dolo pese a haberse demostrado que no sabías. ¿Estamos? O sea, está rematadamente demostrado en el proceso que no sabías. Que no sabías. Pero a pesar de estar demostrado que no sabías, te imputo la conducta como dolo. ¿Y por qué? Porque si bien es cierto, no sabías, pudiste haber sabido. Pero no quisiste saber, porque te convenía no saber. Pero era tu obligación saber. ¿Se entiende? Repito, no sabías. ¿Se demostró que no sabías? Pero así se haya demostrado que no sabías, hay imputación por dolo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto no sabías, pudiste haber sabido. Era tu obligación saber, pero te convenía no saber.
A ver, dicen que es la ciudad de la amistad, ¿verdad? Yo acá conozco una chica, salimos, me ve el aro, nunca hablamos del tema y somos felices para siempre. Pregunto, ¿eso qué es? Así es, ignorancia. No sabe, ¿por qué no sabe? Porque no me preguntó. ¿Por qué no me preguntó? Porque prefirió no saber. Porque le convenía, pero era su deber saber. ¿Y pasa mucho o no? Eso pasa mucho. No digo en parejas, no. Digo, eso pasa mucho en temas jurídicos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el testaferro. El testaferro pregunta, el testaferro dice, ¿qué vas a cometer? ¿Estafa? ¿Defraudación tributaria? ¿Lavado de activos? ¿Al testaferro le importan? Simplemente te presta su nombre, es un hombre de paja, ¿cierto? Pero no le importa más. ¿Por qué? Porque no quiere. La pregunta es, ¿por eso dejó de cometer esos delitos? ¿Dejó de tener participación en los mismos? No. Pero él no supo por qué. Pero era su rol saber o no. ¿Ven? Aplican eso. Vamos. El estudio jurídico contable. Lavandería. Lava, plancha, centrifuga. ¿Cómo quieres? ¿Doblado o colgado? Cuando tú le llevas tu dinero, en el estudio jurídico te preguntan, ese estudio contable te preguntan y te dicen, ¿qué delito cometiste? ¿Te preguntan? ¿Les interesa? Pero pueden preguntar o no. Te dicen, yo voy a invertir tu plata, lo voy a introducir en el sistema financiero, lo voy a intercalar y luego de intercalarlo lo voy a integrar y luego va a llegar a tus manos limpio. Por un módico 30%. Por un módico 30%. La pregunta es, ¿ese señor sabe de dónde sacaste tu plata? ¿Sabe que es de narcotráfico? ¿Sabe que es de trata, de minería ilegal? No sabe, ¿cierto? ¿Le interesa? ¿Le interesa? Es más, no le conviene saber. Tú le cuentas, doctito, mira, No, hermano, no me cuentes. ¿Así estamos? Bien. ¿Estamos? Ya. Pero según esta teoría de la ignorancia deliberada, eso se aplica así. Según esta teoría de los gringos, se aplica así. Tú no sabes porque no quieres, pero pudiste haber sabido. Era tu obligación saber, pero no quisiste saber. Ya está. Eso se aplica así. Pero la pregunta es, en el Perú, ¿necesitamos esa teoría? ¿Necesitamos extrapolar una institución que viene de un sistema de imputación subjetiva distinta al Perú? ¿Necesitamos eso acá? Yo creo que no. Yo creo que no y les voy a decir por qué. Yo les voy a decir por qué. A ver, si sigues a los españoles sobre este tema de la ignorancia deliberada, Bacigalupo, ¿qué te va a decir? Bacigalupo te va a decir, el que no quiere saber, en el fondo es ¿por qué? Porque ya sabe, ¿cierto o no? Entonces es lo mismo. Si no quiere saber es porque ya sabe o no. ¿Qué te va a decir Ragués? Ragués se va un poco para el dolo eventual. Ragués dice, algunos temas de ignorancia deliberada se pueden resolver con el dolo
eventual. ¿Qué quiere decir? Esa posibilidad yo me la represento y habiéndome la representado, no me detengo, continúo. ¿Estamos? Por ejemplo, dolo eventual. ¿Qué me vieron? ¿Qué me vieron? El aro. Y ante el aro, ¿qué posibilidad alta había? ¿Que yo sea qué? No, este es de la promoción. Pero si tú habiéndote representado esa posibilidad continúas, si habiéndote representado esa posibilidad prosigues y no te detienes, Ragués dice, eso es dolo eventual. ¿De acuerdo? Sin embargo, pero ¿qué tal si ni siquiera te representaste la posibilidad? Si esa posibilidad ni siquiera te representaste, simplemente cerraste los ojos y no supiste. A ver, ¿se acuerdan el avión de Avianca que voló por los aires cuando Pablo Escobar Gaviria puso una bomba para matar al candidato presidencial? ¿Recuerdan? Ya, cuando eso pasó, el avión voló por los aires. Pero ¿saben cómo pusieron la bomba en ese avión? La bomba fue puesta en ese avión con un pasajero al que le dijeron, lleva este maletín. ¿Y él preguntó qué había? No. Él sabía, presuponía que podía haber explosivos. Nadie es tan tonto, ¿cierto? ¿Para qué voy a cobrar una plata que voy a terminar muerto, ¿cierto? Él no sabía. Y ese es un caso de auténtica ignorancia, auténtico desconocimiento. Él no sabía lo que llevaba. Pudo haber en ese maletín dinero, pudo haber en ese maletín droga, pudo haber en ese maletín armas, ¿cierto? O documentos de algún testaferrato, tal vez. ¿Sabía? No. Pregunto, él siquiera sospechó, se representó la posibilidad de que había explosivos y que iba a matar gente. Imagínate que él hubiera sido el último sobreviviente, ¿hubiera respondido con dolo? ¿Qué opinan? ¿Él hubiera respondido con dolo? ¿Ven? Ahí se complica un poco la cosa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí no aplica el dolo eventual. En el dolo eventual, esa posibilidad yo me la represento y continúo y no me detengo, ¿cierto? Hubo un caso muy conocido de una discoteca en Argentina, no sé si ustedes han escuchado, muy parecido al caso nuestro, Utopía. Pero ¿qué pasó en esta discoteca de Argentina? Era una discoteca antigua que tenía muy poca seguridad y la gente se metía por las 4 puertas que habían, porque solamente en una controlaban. ¿De acuerdo? ¿Y saben qué hicieron los dueños de la discoteca? Clausuraron las otras puertas y quedaron una. Le metieron candado. En esa discoteca hacían juegos pirotécnicos, igual que en Utopía. Trabajaban con luces. ¿Y saben qué pasó? Pasó lo que tenía que pasar. Hubo un incendio. Y la gente no pudo salir. ¿Y saben por qué no pudo salir? Porque las 4 puertas estaban clausuradas con candado. Las 4 puertas clausuradas con candado. Y la gente se murió ahí adentro. ¿Dolo? ¿Dolo? Claro que dolo. Porque ahí hay dolo eventual. Por lo menos, ¿cierto? Porque esa posibilidad se la representaron o no. ¿Qué pasa si hay un terremoto? No van a poder salir. Si hay un incendio, no van a poder salir. Entonces, ¿qué dijeron? Diosito, que no pase. Eso es el dolo eventual. En el dolo eventual la persona no busca, si eres una persona que sigues teorías de la representación o teorías de la probabilidad, el análisis va a ser distinto, pero vamos. El que actúa con dolo eventual no busca el resultado, es más, reza para que no pase si es creyente. Pero si pasa lo acepta, ¿verdad? ¿O no? ¿Ustedes creen que los dueños de la discoteca buscaban el resultado muerte?
¿Por esa posibilidad se la representaron o no? ¿Y qué ocurrió? Se quemó y se murió la gente. ¿Actuaron con dolo o con culpa? Ahí está la discusión, ¿ven? Ahí está la discusión. Si vamos a imputar el dolo a partir de lo que era tu obligación conocer y lo que ya conocías, actuaron con dolo, sin ninguna duda, ¿cierto? Actuaron con dolo. Lo mismo que pasó en Utopía y se discutió tanto. ¿De acuerdo? Voy a poner otro ejemplo que me tocó ver como fiscal. Vamos, dame un minuto y empezamos con las preguntas, ¿sí? Vamos, me tocó un caso, que es el caso, hoy día ya puedo hablar porque es un caso terminado, pero me tocó verlo como fiscal. Es el caso de la playa Marbella. ¿Recuerdan el caso? ¿Qué pasó en la playa Marbella? Un capitán del ejército hizo ver una película a su tropa el día anterior. El día anterior les hace ver una película donde las personas se enfrentan al mar en círculos, en brazo con brazo. Y así resistían el mar, porque lo que les inculcaba a la tropa es que cuando ellos están unidos, el mar no los puede arrastrar. Al día siguiente, este capitán, saca a correr a la tropa. Y lo saca a correr con zapatillas, con buzo, sin ropa de natación, sin haberlos entrenado en natación, sin pedir apoyo al guardacostas de la Marina, sin cumplir protocolos de prácticas en agua. ¿Y saben qué hace con la tropa? La mete a hacer ese ejercicio en una playa en la cual habían banderas que decían no apto para bañistas. ¿Saben por qué? Porque la playa Marbella no es playa, es zócalo. No tiene base. De frente entra profundidad. ¿Saben qué ocurrió? 8 grupos de 10, eran 80 soldados. 8 grupos de 10 resistiendo el mar. Y lo resistieron. Todos menos uno. Un grupo se rompió con las olas y a los 8 se los llevó el mar. El capitán se metió, sacó a 4 porque era comando, era experto en natación, sacó a 4. Al final lo tuvieron que sacar a él, ¿cierto? Pero él sacó a 4, pero 4 se le murieron, 4 se ahogaron. La pregunta es, ¿este capitán actuó con dolo? Si eres psicologicista, te pondrás a analizar y dirás, ¿querría? ¿Sabría? Pero si tú vas a llevarte algo hoy día, ¿cómo tienes que evaluar el dolo allí? ¿Con datos objetivos o no? Y a partir de los roles que él tenía. Pregunto, ¿sus roles como oficial cuáles eran? Hacer trabajo marino con estas precauciones. Además, entrenar previamente. No meterlos en una zona donde estaba prohibido entrar a los bañistas, sin ropa deportiva. La pregunta es, ¿esa imputación ustedes la harían como culpa o como dolo? Él sabía todo. Y no estoy diciendo de lo que él sabía en su mente, sino lo que era su rol y lo que él tenía que saber según su rol. ¿O no? Porque si no saben qué ocurre, simplemente, ¿qué me pasa? Pierdo el caso. Entonces, tengo que hablar del otro tema también. Si me toca el otro tipo de juez. Y ahí tengo que hablar de las máximas de la experiencia. ¿Qué es una máxima de la experiencia? Ya casi termino, me faltan 3 minutos.
Así que por favor resístanme un poquito más. ¿Qué son las máximas de la experiencia? ¿Qué son? A ver, cuando yo digo todos los hombres son iguales, ¿máxima de la experiencia? Las mujeres de Chiclayo tienen la sangre caliente. ¿Máxima de la experiencia? Cuando yo digo, cuando una mujer dice que no, es sí. ¿Máxima de la experiencia? Todo eso son prejuicios. Ya, ¿qué es una máxima de la experiencia? Las máximas de la experiencia tienen que ver con afirmaciones fácticas que se realizan sobre la base de ¿qué? De probabilidad. Pero probabilidad con una fórmula que dice es lo más probable, las más de las veces, pero no necesariamente es así. ¿Me entiende? Si ustedes me ven con la mano vendada, por lo general, probablemente las más de las veces, ¿por qué tendré la mano vendada? ¿Por qué? Porque me lesió. Y hasta esa es una máxima de la experiencia. Si alguien tiene una mano vendada, por lo general, probablemente las más de las veces está lesionado. Máxima de la experiencia. Pero toda máxima de la experiencia tiene en su fórmula, a menos que eso es una excepción. ¿Se acuerdan de ese futbolista Soto, de la Alianza Lima? Soto siempre jugaba con la mano vendada, pero no porque estaba lesionado, era su cábala. Entonces, ¿cuál es la máxima de experiencia? Si alguien tiene la mano vendada, por lo general, probablemente las más de las veces está, a menos que sea una cábala, ¿ven? Toda máxima de la experiencia tiene una excepción. El doctor Almanza ha sido visto el 1 de enero con su ropa interior amarilla. Por lo general, probablemente las más de las veces, si alguien tiene una ropa interior amarilla el 1 de enero, ¿es por qué? ¿Quiere que traer buena? ¿Y si tuviera roja? ¿Eh? Máxima de la experiencia. ¿Cierto? Vamos, llevo eso al dolo para el que quiera que se pruebe. Si yo le disparo 2 veces en el pecho, 2 veces en el pecho, 3 veces. Por lo general, probablemente las más de las veces, ¿qué cosa quise hacer? Matarlo. Darle un escarmiento para que aprenda, ¿sí? Matarlo, ¿verdad? Matarlo. Máxima de la experiencia. La señorita fue a la casa de su amigo a tomar alcohol. Y cuando fue, tenía una ropa interior roja con encaje. Probablemente, por lo general, las más de las veces quería tener... ¿Está bien? ¿Es máxima o es prejuicio? Claro, porque es mujer. Vamos, hoy día me invitan a salir. Saco mi saco. Una chica me invita a salir hoy día, a cenar. Saco mi saco y a mi saco le meto una caja de condones. Máxima de la experiencia, ¿cuál sería? Por lo general, probablemente las más de las veces se me pasó por la cabeza intimar o no. Se me pasó por la cabeza. Hombre precavido. Ya está. Entonces, si te toca un juez que te pida probar dolo, ¿con qué tienes que probar? Con máximas de la experiencia, sobre la base de ¿qué? De los conocimientos que ya están probados. Hechos no controvertidos te van a llevar a establecer hechos controvertidos. ¿De acuerdo? Y vas a tener que aplicar indicios y hacer inferencias aplicando máximas de la experiencia. Lamentablemente no tengo tiempo para más. Más pena me da a mí
créanme. Más pena me da a mí porque yo cobro por minuto. Ah, mentira. Es una broma. De verdad que les agradezco infinitamente. No se han dormido más que 20 a 30 personas, lo cual es un reto. Muchísimas gracias, Chiclayo. Gracias. Gracias. Felicidades. Gracias.